Icónica, fantástica, de culto. The Nightmare Before Christmas, o El extraño mundo de Jack como se llamó aquí en Latinoamérica, es una de las películas más amadas por la gente, y su impacto en la cultura pop es completamente innegable. Cada año Disney saca peluches, poleras, merchandising de todo tipo todos los años a cada rato. Reestrenos, relanzamientos por doquier. Y esto es bastante curioso porque en un principio Disney no la quería en absoluto. Sean bienvenidos a este nuevo video en el canal. El día de hoy, como verán, hablaremos de The Nightmare Before Christmas, su historia, cómo llegó a crearse y por qué su legado es tan importante. Así que sin más preámbulos, comencemos con el video. A mediados de los 80, Tim Burton trabajaba como animador en Disney. Fue en este tiempo en donde terminó su corto Vincent, corto que sería la primera producción oficial de Tim Burton, en donde ya demostraría sus influencias, el tono de sus historias y su tan característico estilo. Fue así como Tim Burton, después de realizar Vincent, comenzaría a trabajar en su nuevo proyecto, The Nightmare Before Christmas, proyecto que saldría de la mente de Tim Burton por su amor a los especiales de Navidad como el del Grinch de Chuck Jones o el especial en stop motion de Rodolfo el Reno. La idea detrás de esto es que Tim Burton quería realizar lo inverso a historias como el Grinch, de un personaje que, a diferencia del Grinch que odiaba la Navidad, encontraría el concepto de la Navidad y se enamoraría completamente de él. Fue así como surgieron las primeras ideas para la historia, los primeros sketches y la cantidad enorme de dibujos que ya están en internet realizados por Tim Burton. Lamentablemente, en sus inicios, este proyecto llegó a nada y Tim Burton fue despedido de Disney. Lo que Disney no sabía era que había despedido a uno de los creadores cinematográficos más importantes que aún no aparecía en el medio. Tim Burton se fue a Warner y lanzó dos bombazos de películas, Beetlejuice y Batman. Películas que inmediatamente se transformaron en clásicos y que fueron la entrada directa del público a la mente creativa de Tim Burton. Fue de esta manera entonces en donde Disney dijo, bueno, tenemos que traerlo de vuelta y revivir el proyecto de The Nightmare Before Christmas. Fue así entonces como comenzó oficialmente la producción de la película. De esta manera, Tim Burton fue en búsqueda de Rick Hendricks, diseñador de producción que ya había trabajado con él en Vincent, en Pee-wee, en Beetlejuice y Batman. Esto fue porque Rick Hendricks ya conocía al revés y al derecho el estilo visual con el cual trabajaba Tim Burton. Por lo tanto, Tim Burton le entregó a Rick todo el material que ya tenía del proyecto, el poema, sus ilustraciones, el diseño de personajes y las líneas generales del proyecto. Sin embargo, la historia todavía no tenía un guión, solamente estaba el pitch y las líneas generales de la historia. Y aquí es donde ocurre algo súper curioso porque la forma en la cual se armó la película fue de una manera bastante especial, por decirlo menos. Cuando Tim Burton llegó a golpear la puerta de Danny Elfman, quien sería el que haría la música para la película, no había ningún guión listo. Por lo tanto, lo que tuvo que trabajar Danny Elfman fue en base a las ideas, a los dibujos y a las descripciones que Tim Burton le daba de la película. Fue así como antes de que se terminara o incluso comenzar el guión, Danny Elfman ya tenía compuestas al menos 10 piezas para la película. Luego de esto aparecen las otras partes que unirían el proyecto: Henry Selick y Caroline Thompson. Tim Burton en este tiempo estaba súper ocupado en dos proyectos adicionales que estaban siendo producidos al mismo tiempo que The Nightmare Before Christmas. Por lo tanto, el tiempo no le daba para dirigir esta película. Fue aquí entonces en donde Tim Burton fue a buscar a Henry Selick para dirigir. Henry Selick, quien era otro animador de Disney que ya no trabajaba en Disney, estaba teniendo bastante éxito con sus bumpers en MTV, cuyo estilo y arte de animación era completamente compatible con la visión que Tim Burton y Rick Hendricks tenían para el diseño visual de esta película. Además, Henry Selick era un excelente director, un excelente animador y ya un especialista en el stop motion. Fue en este momento entonces donde Henry Selick se dio cuenta que tenía la música, tenía el diseño de los personajes, tenía el universo, pero no había un guión todavía. Aquí es donde entra Caroline Thompson y su equipo, quien, de acuerdo a las ideas presentadas por Tim Burton, Henry Selick y la música hecha por Danny Elfman, intentó conectar todo lo que había para poder darle forma a la historia. Aquí también entra el nombre de Michael McDowell, que fue un escritor que también ha trabajado harto con Tim Burton, que se supone fue el que adaptó en primera instancia el poema de Tim Burton a la historia para que luego Caroline Thompson hiciera el guión, pero en realidad las malas lenguas dicen que no fue así. Las malas lenguas dicen que Michael McDowell estaba en un periodo bastante complicado en su vida y que no entregó nada. Por lo tanto, Caroline Thompson y su equipo, con las ideas que tenía de Henry Selick, de Tim Burton y la música de Danny Elfman, tuvo que conectar todo esto para crear el guión. Sin embargo, si ustedes buscan en los créditos de la película, encontrarán que ahí está el nombre de Michael McDowell. Fue así entonces en donde todo cuajó y comenzó oficialmente la filmación de la película.
Tomó miles de fotogramas, miles de horas de trabajo, millones de horas de dedicación para transformar toda esta historia y todo este menjunje en una de las películas animadas más icónicas de Occidente. Oye, pero en un principio dijiste que Disney no quería para nada marketear a esta película como una película de Disney. Bueno, la cosa es que Disney, para poder probar esta película, hizo proyecciones de prueba con público infantil. Proyecciones que resultaron terribles, porque los niños esperaban una película clásica de Disney. Sin embargo, se encontraron con The Nightmare Before Christmas. Obviamente no les gustó, era demasiado oscura, no era lo que esperaban. Por lo tanto, Disney dijo, ok, vamos a probar este proyecto para un público un poco más grande. Por lo tanto, en vez de lanzar esta película bajo el sello Disney, la lanzaron bajo el alero de Touchstone Pictures. Fue así entonces como después de toda esta historia y todo este lío de producción, la película se estrenó un 29 de octubre de 1993. Lo que pasó después es historia. Y ya para entrar en lo que es la película en sí, les voy a ser sincero, le voy a tirar 1.000.000 de flores a esta película porque es una de mis películas favoritas animadas de la vida entera. El extraño mundo de Jack es una película tan especial para mí porque es una pesadilla, una aparente pesadilla que se convierte en un lindo sueño. Visualmente está tan bien dirigida. Cuando estamos en Halloween Town todo es lúgubre, todo es depresivo, todo es oscuro. Mientras que cuando vamos a Christmas Town todo es brillante, todo es inocente. Mientras que si nos vamos al mundo real, que aparece casi en el último tercio de la película, la realidad está plasmada de tonos pasteles y otros tonos bastante planos, en contraste con la intensidad de los mundos anteriormente mencionados. Y creo que uno de los logros más increíbles de la película está en el personaje de Jack y en cómo está animado este personaje. Pregunta: ¿qué parte de nuestra cara demuestra en su mayoría la emoción que estamos sintiendo en un momento determinado? Nuestros ojos y nuestras cejas. Desde una pena absoluta hasta una rabia incontenible, nuestras cejas y los ojos son la ventana a nuestra alma. Y lo especial de Jack Skellington en esta película es que no tiene ojos. Sin embargo, esto no fue impedimento, porque Jack es un personaje sumamente expresivo. Hay una escena en la película, de hecho, en donde Jack Skellington recién llega a Christmas Town y ve por primera vez las luces y la intensidad de la Navidad. Y esta se refleja en sus cuencas. Yo lo encuentro súper especial, porque no necesitamos ver una pupila dilatada, o una pupila, no sé, o una pupila deformada, un poquito más chica para ver la expresión del personaje. No, solamente necesitamos ver ese resplandor en las cuencas de Jack para poder saber sus emociones. Además, la magia de la expresividad de Jack no solamente está en su cara, también está en su corporalidad. Su cuerpo está diseñado de una manera que todos sus movimientos sean muy shakespearianos. La forma en la cual se mueven sus muñecas, la forma en la cual él piensa, la cual se mueve, en la cual escucha. Todos estos movimientos hacen que Jack sea un personaje completamente encantador en el apartado visual. Y ojo, en este momento estaría cometiendo un error porque el encanto de Jack no solamente está en su corporalidad, sino también en su esencia como personaje. La manera en la cual la historia nos presenta a Jack como este rey carismático que está desencantado con su realidad y que busca desesperadamente una respuesta o un sentido a su vida es algo sumamente atrapante. Es un personaje que te engancha, que te genera curiosidad, que te genera intriga, pero a la vez genera empatía. Porque el camino de Jack en esta película es una búsqueda sumamente existencial que permite que la película llegue a distintas clases de públicos y distintas demografías. Los niños pueden encantarse con lo onírica que es esta película y los adultos o los jóvenes pueden identificarse con los temas profundos que plantea la historia. ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Qué estoy destinado a hacer? ¿Qué pasa si tomo esos riesgos que la vida me está poniendo enfrente? ¿O me quedo aquí enterrado en el que hubiera pasado si? Por lo tanto, después de todo esto, hay que recalcar la figura de Jack como personaje y cómo su construcción es el motor principal de la película. En cuanto a los personajes secundarios, si hay otro personaje en el cual debería ahondar es Sally, porque a pesar de que Oogie Boogie es el villano y están todos los otros personajes de Halloween Town, los únicos dos personajes que tienen un viaje relevante en relación a la historia es Jack y Sally. Visualmente el diseño de Sally es hermoso, como está animada también es completamente atrapante, y el alma tan pura y honesta que se ve en pantalla a través de Sally es el complemento perfecto para un personaje como Jack. Aunque ojo, no quiero que Sally sea la sombra de Jack, porque lamentablemente lo es, porque el protagonista es Jack. Sin embargo, Sally es una personaje completamente independiente también. Tiene sus conflictos, tiene sus preguntas y representa también el miedo y el cuidado que tenemos que tener también sobre nuestros actos. Porque sí, en la vida a veces todos somos Jack, queremos arriesgarnos, queremos salir de la monotonía, pero a veces nos obligamos de los riesgos que eso conlleva. Ahí es donde entra Sally, quien le advierte a Jack
que esto quizás va a salir muy mal. Por lo tanto, Jack y Sally son dos caras de la misma moneda. Mientras en la vida tenemos riesgos que hay que asumir y enfrentar, tenemos dos opciones: o nos tiramos a la piscina o pensamos un poco mejor las cosas y analizamos la situación. Obviamente lo ideal es que hagamos las dos, porque en realidad no hay otra manera de crecer y aprender de las lecciones que nos dejan nuestras vivencias. Algunas veces debemos caer estrepitosamente para aprender y madurar, lo que nos lleva a sobrellevar nuestra vida de una manera más aterrizada a pesar de lo grande que puedan ser nuestros sueños. Es por esta razón entonces que tanto Jack como Sally son dos personajes completamente importantes, ya que entregan a través de sus historias el mensaje dentro de la película. En cuanto a la animación, no hay duda de que es espectacular. Yo siempre me he declarado un fan del stop motion desde que era chico, desde que vi Jim y el Durazno Gigante. El diseño de producción de esta película es hermoso. Visualmente la película tiene muchísimas capas. Si tú pones pausa a la película y comienzas a ver los detalles en la arquitectura, en las ropas de los personajes, en el apartado visual que está en el fondo, en los detalles de cada uno de los mundos, notas un nivel de detalle y cariño por la historia impagable. Y esto es muy importante porque eso también cuenta historia. Cada mundo tiene su lógica, cada mundo tiene su esencia a respetar. Y si estos detalles no existieran, cada uno de estos mundos no se sentiría con vida y la película sería un escenario completamente plano, ¿no? Y además es visualmente icónica. La colina en espiral, la luna brillando atrás, la vestimenta de Jack, la vestimenta de Sally, el diseño de los personajes, y así podría estar horas y horas hablando de lo hermosa que es la animación de esta película. Por último, quiero hablar de la música y cómo Danny Elfman logró crear un universo completo sin siquiera saberse el guión de la película, solamente comprendiendo y entendiendo cuál es la esencia de la historia y los personajes. Porque volviendo al punto anterior, Danny Elfman tuvo que construir todas estas canciones sin el guión hecho, solamente con las ideas básicas y principales que tenía Tim Burton para cada uno de los personajes. De hecho, hasta incluso Danny Elfman se inspiró simplemente viendo los dibujos y lo que expresaban los sketches y los artes conceptuales que Tim Burton hizo para la película. Un ejemplo son las canciones de Jack. Cuando Danny Elfman se encuentra con el personaje de Jack, ocurrió una conexión inmediata. Es aquí en donde surge esa duda existencial y el lamento de Jack. Y canción que también es bastante especial para Danny Elfman, ya que él también estaba en un punto en su vida en donde la monotonía también se lo estaba comiendo. You know, Jack Skellington is like the king of Halloween Land, but he wants something else. And at that moment in time, I had my own band. I had Oingo Boingo, but I wanted out in my heart. You know, when you're the songwriter and lead singer in a band, it's like that's your mini universe. That's my Halloween Land. I felt this obligation to keep going, you know, because the band depended on me, but my heart wasn't in it anymore. And so I put that into Jack Skellington, my desire to kind of free myself of this responsibility that I felt chained to. So I understood Jack emotionally on that level, even though the creation is 100% Tim. Como verán, Danny Elfman estaba en un lugar bastante parecido al que estaba el personaje de Jack Skellington. Por lo tanto, estos sentimientos que tenía Danny Elfman sirvieron muchísimo para plasmar la esencia de la película en sus interpretaciones y en la música de la historia. De hecho, Danny Elfman dijo que le fue súper fácil realizar las canciones para esta película, lo que yo considero sumamente impresionante, porque la música de El extraño mundo de Jack es preciosa. No solamente las canciones en donde cantan los personajes, sino que el OST en general es bellísimo. Es el pegamento perfecto para todo lo que está ocurriendo en la película. Porque, por ejemplo, si escuchamos canciones como El lamento de Jack, es un discurso intrusivo. Si escuchamos This is Halloween, es la presentación perfecta para este universo. O, por ejemplo, si escuchamos What's This, la canción misma se siente como una pregunta. Se siente como el descubrimiento de algo nuevo. Sin embargo, después de todo esto, llega la última parte de este video. ¿A quién le damos el crédito? Porque una de las grandes polémicas a través de los años que ha tenido esta película es a quién darle el crédito de esta película. Porque la película se presenta y se marketeó y siempre se ha marketeado como Tim Burton's The Nightmare Before Christmas, como una idea surgida de la mente de Tim Burton. Sin embargo, él no la dirigió Henry Selick. Tim Burton no hizo el guión lo hizo Caroline Thompson. De hecho, incluso se dice que Tim Burton fue como 5 veces al set
nada más, debido a que, como dije anteriormente, estaba muy ocupado con otros 2 proyectos simultáneos. Entonces, de una manera, o si quisiéramos expresar esto de una manera súper simplista, podríamos decir que Henry Selick y Caroline Thompson tienen mucho más crédito que Tim Burton. Sin embargo, esto es mucho más complicado, y de hecho esto es una de las grandes razones por la cual esta película es tan especial. Esta película es tan icónica porque la película es el resultado de la reunión de excelentes mentes creativas, no de una sola. Tim Burton fue la persona que pensó la idea, que la ilustró en su mente, el concepto básico de este personaje, Jack. La vibra de la película viene de Tim Burton, viene de su cabeza. La prueba está en el corto de Vincent, en Pee-wee, en Batman, en Beetlejuice, en El joven mano de tijeras. Ahí está la prueba. La esencia visual de esta película vino de su mente. Luego tenemos a Henry Selick, quien es un excelente director y animador en stop motion. Sin él, esta película no tiene vida. Sin Henry Selick, la idea en la cabeza de Tim Burton no pudo haber tocado la figura de nuestra realidad, sin una mente creativa tan poderosa como la de Henry Selick. Luego tenemos a Caroline Thompson, quien junto a ese equipo tuvo la habilidad de juntar todo este menjunje de ideas y transformarla en diálogos potentes, que lograron transmitir lo que Tim Burton y Henry Selick querían transmitir a través de esta película. Caroline Thompson hizo que los personajes tuvieran vida a través de los diálogos. Y por último, tenemos a Danny Elfman, quien sin un guión hizo la música para la película. Sin la música de Danny Elfman, ninguna de las cosas anteriores tiene sentido. Es como Star Wars. El primer corte de Star Wars sin música era horrible. John Williams fue quien le puso la magia de Star Wars. Lo mismo pasa con The Nightmare Before Christmas. Por lo tanto, dale solamente el crédito a Tim Burton, dale solamente el crédito a Henry Selick, dale solamente el crédito a Caroline Thompson, o solamente el crédito a Danny Elfman, no tiene mucho sentido que digamos, porque la combinación de estos 4 talentos fue lo que hizo que esta película naciera y quedara en la retina de la cultura pop. Obviamente la película va siempre a ser marketeada como Tim Burton's The Nightmare Before Christmas, porque esto fue para marketearla mejor por la fama que tiene, que tuvo y que siempre tendrá Tim Burton, porque como les dije, antes la película estaba bajo el alero de Touchstone Pictures. Sin embargo, luego del éxito de The Nightmare Before Christmas, Disney empezó a poner la cabeza del ratón en el marketing, porque cómo no van a estar orgullosos de esta película, si le fue excelente, si llegó a cada rincón del planeta, si marcó tantas vidas, como la tuya, como la de las personas que están viendo este video, como de la mía también. Si llegaron al final de este video, les agradezco muchísimo, espero les haya gustado y que hayamos recordado un ratito este clásico, esta maravillosa película que es El extraño mundo de Jack y toda su magia. Si te gustó el video, compártelo, dale me gusta, suscríbete al canal y sigamos hablando de cine. Recuerda seguirme en mi Instagram que está apareciendo en pantalla y en TikTok también. Si no has visto esta película, anda a verla ahora ya. Y si ya la has visto, te pregunto, ¿qué pasó por tu mente la primera vez que la viste? Déjamelo aquí en los comentarios. Quiero leer tus opiniones. Muchas gracias por ver, muchas gracias por llegar hasta el final de este video y nos vemos entonces en otra ocasión para hablar de una próxima película. Cuídense, que estén bien, besitos, adiós.